darte las más expresivas gracias por tu amor y tu misericordia para con nosotros. Gracias, Señor, que podemos levantar nuestras voces al unísono para magnificar la gloria de Jesús, exaltar a Jesús, magnificar a Jesús, hablar de Él, oh Dios. Gracias, oh Dios, por este privilegio que tú nos concedes. Te pido, oh Dios, que en el nombre que es sobre todo nombre, me dé a mí la habilidad de poder expresar tu palabra y también dé a tu pueblo oído para poder escuchar tu palabra. Lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Señor, gracias por este privilegio de estar en tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Yo quiero invitarle a todos, voy a continuar la palabra de la semana pasada. Y quiero invitarle a todos al libro de los Hechos, abra su Biblia, al libro de los Hechos, en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Se le llama libro de los Hechos porque en ese libro, en algunas versiones dice libro de los Hechos de los Apóstoles, dice así, libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero es incorrecto porque lo que tenemos que preguntarnos, ¿quién fue que ejecutó esas obras por medio de esos apóstoles? Entonces, en realidad, son los hechos, las obras de Jesucristo. Permíteme explicarle esto. Cuando Jesucristo estuvo en la tierra, Él estaba limitado en ese cuerpo físico, Jesús de Nazaret. Él estuvo limitado. Si estaba en Galilea, no podía estar en Jerusalén. Si estaba en Jerusalén, no podía estar en Capernaum. Si estaba en Capernaum, no podía estar en el río de Jordán. Él estaba limitado al tiempo y al espacio. Pero Él estaba preparando a un cuerpo multimiembro, que es la iglesia. Y también había prometido que cuando Él partiera al cielo, Él había de derramar el Espíritu Santo. Y ahora, cuando llega el Espíritu Santo, ahora ya Cristo no iba a estar limitado. Él le había ascendido a la diestra del Padre, pero quedaba su iglesia. De manera que entonces, por medio del Espíritu Santo, ahora ese cuerpo multimiembro de diversas naciones que se encontraron en Jerusalén, comenzaron ellos a proclamar las buenas nuevas de salvación. Entonces, la manera que Él comienza a manifestarse, nosotros lo vemos a través del libro de los Hechos. Y en el libro de los Hechos continúa Jesús haciendo las obras que comenzó en los evangelios. Espero que me sigan. Él comenzó a hacer la obra del Padre, hacía milagros, hacía maravillas por medio de su cuerpo. Sanaba a 10 leprosos, sanaba a una mujer que le suplicaba que aún los perrillos comen de la mesa. Resucitó a Lázaro entre los muertos. Él hizo maravilla, pero ahora, cuando Él asciende a la diestra del Padre, Él dice, es necesario que yo me vaya, porque cuando yo marche al Padre, yo le voy a enviar al Espíritu Santo, el cual estará con y en vosotros. Y recibiréis poder, dice Hechos 1:8, y ustedes me van a ser testigos, que significa mártires. Y ciertamente, la mayoría de ellos fueron mártires, con excepción de Juan, el discípulo amado. Los demás todos fueron martirizados. Se cumplió. Ustedes van a ser testigos hasta morir por mí. Ahora, Él deja en Jerusalén a este grupo de discípulos y Él le dice lo siguiente: no se salgan de Jerusalén, no salgan a predicar hasta que ustedes sean investidos, llenos del Espíritu Santo. El Consolador llegará a ustedes y ustedes en mi nombre van a continuar mi obra. Entiéndase, ya no era el cuerpo físico de Cristo haciendo la obra,
sino era el cuerpo de Cristo, la iglesia, la eclesía. Ese grupo, habían 120 solamente en el aposento alto, y ahora, por medio de esos 120, cuando viene el Espíritu Santo en Hechos 2, ellos comenzarían a difundir el evangelio, el programa, en Jerusalén, en Galilea, en Samaria y hasta los últimos confines de la tierra. Usted y yo estamos aquí en el día de hoy porque ellos cumplieron esa palabra de que el evangelio llegaría hasta los últimos confines de la tierra. De alguna manera, el evangelio llegó a, quizá usted fue salvo en Puerto Rico, en la República Dominicana, y le llegó el evangelio allá. Entonces, si usted comienza a trazar cómo llegó el evangelio a usted, usted lo va a conectar finalmente con el libro de los Hechos, de que algunos, a través de los siglos, de ciudad en ciudad, llegó el evangelio. Ahora, el enfoque de este mensaje es que Dios prepara a su pueblo para ser una comunidad que habría de llevar su obra salvífica, redentora, primeramente en Jerusalén, luego en Samaria, en Judea y hasta los últimos confines de la tierra. Ese es el orden de llevar el evangelio. Y una de las cosas que expresé la semana pasada, recordándole a ustedes, que Dios es un ser comunal. Dios no vive aislado. Dios ha creado al hombre para ser un ser comunal. Además, si usted estudia una civilización antigua, cualquier civilización antigua, usted va a encontrar que ellos se reúnen, las tribus se reúnen, las tribus tienen sus dioses paganos, las tribus comen juntas. Eso es algo innato en el corazón de todas las civilizaciones de todo el mundo. Entonces, Dios ha llamado a su pueblo a ser un ser comunal porque Él es comunal. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Podemos llamarlo la comunidad, la familia espiritual. Dios, el ser de Dios, vive comunalmente. Ahora, Dios, un momento dado en su divino consejo, Él determina crear. Y yo le he dicho a ustedes, le he enseñado, Dios no tenía que crear. Dios no conoce lo que es estar solo. Nosotros sí sabemos lo que es estar solo, ¿verdad? A veces podemos estar solos en medio de una multitud. Yo digo, ay, pero me siento tan solo y la casa está llena de gente, ruido y por doquier, ay, yo me siento tan solo, tengo que empezar. Pero Dios no conoce lo que es eso. Dios no conoce lo que es en ese aspecto de la soledad. Y el ser más feliz del planeta es Dios. ¿Cuántos saben eso? El ser más feliz del planeta es Dios. Porque Él sabe que no hay otro como Él. Él sabe que Él es inigualable. Él sabe que Él es el único y sabio Dios. Él sabe que los dioses son ídolos que tienen ojos y no ven, manos tienen y no palpan, pies tienen y no caminan. Que Él es el único Dios. Y a ese Dios es que nosotros profesamos servirle. Él es nuestro Dios. Por eso es que una de las escrituras más conocidas para el pueblo de Israel está en Deuteronomio capítulo 6. Se le llama la Shema, que se llama oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Oye Israel. Y eso está conectado al capítulo 20 del libro de Éxodo, donde ahí habla de los 10 mandamientos. Y el primero de los 10 mandamientos que habla que amarás a tu Dios, que no harás ídolos, que Dios es espíritu. Entonces, ese sentido de vivir de una manera comunal, Él comienza a traspolarlo, a pasarlo a la creación. Lo primero que hace es que hace al primer matrimonio Adán, que significa polvo rojizo. Polvo rojizo, se cree que porque el polvo, el lodo que cogió, y tiene la característica en el Medio Oriente,
el lodo rojizo allá. Si alguien ha ido, pues, puede confirmar eso. El polvo rojizo cogió y formó, diseñó al hombre, y él lo plasma, lo forma y le deja las huellas digitales. A imagen y semejanza lo creó. Varón y hembra los creó en el principio. ¿Y qué cree usted que va a estar innato en el corazón del hombre? Vivir comunalmente. ¿Y por qué? Y luego Adán se encuentra en el huerto, se encuentra rodeado de maravillas, se encuentra que Dios le habla, hermano, la maravilla que Dios venía a él y lo visitaba y hablaba con él, le comunicaba, él lo oía, él dice que se oía, por ejemplo, cuando si usted está en un bosque y hay hojas secas y usted pisa y usted oye, ¿verdad? Como la hoja al dar los pasos, así es la imagen que Adán dice, ay, por ahí viene Dios a hablar conmigo. Él escuchaba los pasos de Dios que venía a tener comunión con él, a comunicar con él, a tener diálogo, coinonía con él. Se comunicaba. El Dios de los creyentes es un Dios que comunica. El Dios mío y el Dios suyo es un Dios que habla, que se comunica. Se comunica con nosotros, habla con nosotros. Entonces, pero luego que creó al hombre y dice... Y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Y luego dice en un momento dado, no es bueno. No es bueno. Así como nosotros hay esa comunión entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, no es bueno, si el hombre ha sido creado en nuestra imagen y semejanza, no es bueno que el hombre también esté solo. ¿Me están siguiendo hasta ahora? No es bueno que el hombre esté solo, entonces dice, le voy a crear. Y dicho eso de paso, no fue que a Dios se le olvidó. Se me olvidó un detalle. Fíjate, no. Todo esto está planificado. Recuerda que Moisés narra los eventos después de los hechos. Entonces dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a crear, voy a suplir al hombre para esa necesidad de que está solo. Y ya conocemos nosotros que Dios toma de la misma esencia de Adán, ¿verdad? De la costilla de la mujer, Dios confeccionó, formó a la Isha. Ish es hombre, Isha mujer. Varón, varona, ese término hebreo. Dios le creó esa varona, ese complemento, esa ayuda para suplir la necesidad de que no esté solo. Todos sabemos lo que es estar solo, ¿no es cierto? Hemos tenido etapas en nuestra vida de soledad, por la razón que sea, sentirse solo. Bueno, Dios creó al hombre para que no estuviese solo. Le crea a la mujer. Y no solamente eso, que para que tuviese sentido comunal, Dios crea al hombre para multiplicarse y le da el mandamiento de henchid la tierra. Llenen la tierra. Nosotros no entendemos por qué es para una mujer hebrea no tener hijos. Nosotros no entendemos esa mentalidad. Era una gran afrenta para una mujer hebrea. Por ejemplo, Sara, estéril. Rebeca, estéril. Elizabeth, estéril. Usted estudia todas las mujeres estériles de la Biblia. Y Ana, yo estaba leyendo esta mañana, Ana, en el capítulo 2 de Samuel, la afrenta de ella de no tener. Sara, la envidia que ella tenía al ver que Agar tenía y ella no podía. Porque el punto era que ellos querían obedecer Elohim, nuestro Dios, el Dios de los pactos y de la promesa, ha prometido y ha dicho henchir la tierra y nosotros tenemos que cumplir ese mandato. Ellas se encontraban inferiores, marginadas. ¿Qué está pasando con esta mujer? A lo mejor esta mujer ha pecado. ¿Por qué esta mujer es estéril? Y era estereotipada, tenían una etiqueta a la mujer hebrea. ¿Por qué? Porque querían cumplir el mandato que Dios le había dado en el libro de Génesis. Y luego usted encuentra que a través de la historia Dios comienza solamente a tratar con el hombre individualmente. Pero luego que llama a Abraham en el libro de Génesis capítulo 12,
Ya Dios trata ahora de tratar con los hombres. Mire, trata con Adán, un hombre. Trata con Isaac, con Jacob. Trata con Noé. Pero luego usted va a notar que ahora Dios comienza a hablar de familia. ¿Lo ha notado? Dice, en ti, Abraham, serán benditas todas. ¿Cuál es la palabra que sigue? Familia. Todas las familias de la tierra. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Nosotros, individualmente, colectivamente, somos herederos de esa promesa que Dios le dio a Abraham. Hemos sido recipientes de esa promesa. Entonces, Dios comienza ahora a tratar con la familia, con Abraham. Con Abraham comienza. El nombre de Abraham primeramente era Abram. Y luego le cambia el nombre a Abraham. Interesante. Lo que escucharon en la clase, el número 5, para coger el nombre de Abraham y convertirlo a Abraham, Dios le injerta la quinta letra del alfabeto hebreo. Qué interesante. Para formar el nombre Abraham, Dios le injerta el quinta letra. ¿Y por qué no la cuarta y por qué no la tercera? Ya ustedes saben. El 5 en la Biblia es el número de la gracia. Se entiende que Dios estaba tratando con gracia. Una de las cosas más inauditas, más ignorantes, pensar que en el Antiguo Testamento no hubo gracia. Qué error y qué horror. Que no hay gracia en el Antiguo Testamento. ¿De dónde sacan los hombres esta idea tan errada? Que todo lo que Dios por gracia, Dios llamó a Abraham por gracia, Dios creó al hombre por pura gracia, Dios llamó a Isaac por gracia. Todo, absolutamente todo, Dios lo hace por gracia. Gracia significa un favor que nadie merece. Un favor que nadie merece. Yo no merezco la gracia de Dios. Dios me la ha prodigado. Yo no merezco ser salvo. Dios me ha prodigado su gracia, su misericordia. Entonces, Dios ya en esto, esa parte de cambiar el nombre de Abraham. ¿Y qué dice? ¿Qué significa Abraham? Será padre de multitudes. Ve el sentido comunal de expansión. Ahora tú vas a ser el padre de multitudes. Y le dice, mira Abraham, alza tus ojos a los cielos y contempla las estrellas. ¿Puede contarla? Abraham seguramente dice, no. ¿Y qué tal de la arena que está a la orilla de la mar? ¿Puede contar la arena que está a la orilla de la mar? Tampoco. Así será tu descendencia. Las estrellas en el firmamento representa la herencia espiritual que tiene Abraham, los hijos espirituales. Y la arena representa la descendencia terrenal. Entonces, en Abraham está aquello que representa todo lo espiritual, porque por medio de Abraham, mire, Abraham tiene a Isaac, Isaac tiene a Jacob, Jacob tiene 12 hijos. Los 12 hijos, uno de los 12 hijos se llama Judá. De la tribu de Judá llega el cumplimiento de los tiempos y viene el Mesías, el silo, la simiente. Y dice Pablo, y no habla de simientes, plural, como si fuesen muchas, sino simiente, singular. Y luego dice, y esa simiente es Cristo. Entonces, cada uno de nosotros somos literalmente como una de esas estrellitas que vio Abraham en esa visión en la noche. De esa descendencia espiritual, que son millares y millares y millares y millares y millares. Juan dice en el libro de Apocalipsis, y yo Juan vi la ciudad que descendía del cielo como una esposa ataviada para su marido. Y alrededor del trono yo vi una multitud de toda nación, de toda tribu y de toda lengua, y que cantaban el cántico del Cordero y que decía, digno eres. Y si usted cuenta cuántas cosas se le atribuye, en un momento dice, eres digno de 5 cosas. Y en otro pasaje dice, eres digno de 7 cosas. Siempre con los números. Así que los creyentes leen eso y dicen, pasa por ahí, como que no. Eso tiene significado, hermano.
Eso tiene significado y hay que ver, hay que verdaderamente meditar que es digno de recibir 5 cosas, que es digno de recibir 7 cosas, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros tenemos la descendencia espiritual de Abraham, que son todos los creyentes, judíos y gentiles, de toda nación, tribu y lengua. Tenemos que en toda parte del mundo hay creyentes, ¿no es cierto? En toda parte del mundo hay creyentes. En toda parte del mundo. ¿En qué parte del mundo no hay un judío? Usted puede ir a cualquier parte del mundo y usted va a encontrar un judío, la descendencia terrenal, y usualmente están en los negocios, usualmente son los bancarios, son los abogados, porque Dios le prometió que lo iba a bendecir espiritualmente y económicamente. En el día de hoy ellos solamente se están concentrando en lo económico, ¿verdad? Usted sabe, cuando hay un día de fiesta de los judíos, todo está paralizado. Es la nación de destino. Es la nación de destino. Ahora, llegando ahora aquí, pasan los siglos, pasa el tiempo, y el empeño de Dios formar esa comunidad, Él quería adoptar un pueblo, Él quería amar a un pueblo, y Dios contempla el globo terráqueo. Ahí está Egipto, una nación sumamente poderosa, cuna de los faraones. Si hubiese sido yo y usted, digo, sí, es así. No coge Egipto. Está Siria, está el otro planeta. No, entonces Dios se concentra en el ombligo de la tierra. ¿Sabe cuál es el ombligo de la tierra? Israel. Pues el globo terráqueo está en el mismo centro. El ombligo de la tierra, y ve ese pequeño territorio. Y ve ahí básicamente no había nada, porque ahí lo que estaban ahí eran los enemigos de Israel, el cananeo, el fereceo, el eteo. Digo alguien, todos los feos vivían ahí. Ahí estaban esas 7 naciones, y Dios le dice a Abraham que Él le va a dar esa tierra por descendencia. Y yo he explicado que esas naciones no le habían hecho nada, al pueblo de Israel. Israel no lo odiaba a ellos. ¿Cuál era el problema? Era Dios que estaba con guerra con ellos. Eso es lo que se llama la guerra santa. No estoy hablando de la yihad musulmán. No. La yihad musulmán es te convierto o te corto el cuello. No. Era que esta persona dejen el camino o vamos a pelear y lo vamos a expulsar. Y la mayoría de ellos fueron expulsados, no todos. Y la razón por la cual tenemos todavía el conflicto en Israel, con Palestina, todo eso, están rodeados de 200 millones de árabes. Y ellos han tratado de sacarlo, tratan y buscan y amenazan y ahí permanece. Ahí está. ¿Por qué? Porque Dios lo había prometido en Ezequiel 37, la visión de los huesos secos, que ese que no tiene nada, y que de repente el Espíritu de Dios iba a reunir a todos esos huesos secos y lo iba a convertir en una nación, y hasta el día de hoy están allí y permanecerán allí hasta el tiempo del fin, porque la boca del Señor lo ha hablado. Yo no me pongo a especular. Sí, yo leo el periódico porque yo no vivo en una cueva. Sí, yo hago noticias porque no vivo en una cueva. Pero yo no voy a decir, mira que este país dijo que va a destruir Israel. Ay, Dios mío, vamos a orar que no lo pase. Yo estoy tranquilo porque no lo van a hacer. Porque Dios lo dio en Génesis, que Dios iba a que esa nación, y no solamente eso, dice el límite, te dice en la topografía del mapa, te dice de qué parte a qué parte. Y gran parte no le pertenece a Israel por las negociaciones de la ONU y por todo, y sobre todo porque Josué no cumplió la orden de sacar a todos los enemigos. ¿Se da cuenta? Es por eso. 3.500 años de Josué aquí todavía están ahí dándole leña, dándole candela a Israel por desobediencia. Aplicación. ¿Qué pasa? ¿Qué acontece en nuestras vidas cuando lo desobedecemos a Dios? Cuando le desobedecemos tenemos problemas. Cuando le desobedecemos vamos a tropezar y vamos a caer. Ahora, cuando dice aquí, llegando ahora a esta parte, dice aquí en el libro de los Hechos, donde nos encontramos, que
ya todo viene al cumplimiento de los tiempos, todo lo que está en el Antiguo Testamento va a desembocar en la persona gloriosa de Jesucristo. Todo lo que leemos, la promesa a Abraham, el asunto del sacrificio de Isaac tiene el cumplimiento en Jesucristo. El arca de Noé tiene el cumplimiento de Jesucristo. El sacrificio perfecto tiene el cumplimiento de Jesucristo. El sacerdocio de Aarón tiene el cumplimiento de Jesucristo. Todo lo que leemos en el Antiguo Testamento, y él aparece, y Juan el Bautista lo señala y dice: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Está en la tierra. La Biblia habla de su nacimiento, habla de su presentación al templo. Y la Biblia salta desde su nacimiento, 12 años de la vida de Jesús, no se sabe nada, absolutamente nada. Así que es puro cuento, pura especulación, libros que se han escrito, especulaciones, simplemente especulaciones. Luego aparece Jesucristo con José, su padre adoptivo, y con María, que van al templo, y ahí aparentemente el niño se desaparece por unos cuantos días. Miren ustedes saben la mamá. ¿Cómo uno se siente cuando uno está con un niño? A veces estamos nosotros en una tienda, a mí nos ha pasado a todos, y de repente uno no lo ve o no la ve. Y sabe que está en la tienda, pero uno siente pánico saber que no está al lado. ¿Y para dónde está? Y luego lo encontramos que está allí mirando un juguete, o que está por ahí entretenido viendo algo. Diga usted, José y María, que unos cuantos días el niño se había desaparecido, y luego dice que cuando lo encuentran al niño, lo encuentran, ¿dónde lo encontraron? En el templo. En el templo lo encuentran hablando temas teológicos, temas profundos con los doctores de la ley, los teólogos de ese tiempo. Y él le preguntaba y ellos le preguntaban y ellos se quedaban maravillados de las respuestas que daba este niño de 12 años. Bueno, alguien va a decir: bueno, claro, él es el Hijo de Dios, él se sabía la Biblia de memoria. No, no es así. No es así. Porque Cristo tuvo un nacimiento normal, ¿ok? María tuvo dolores de parto como la mujer tiene dolor de parto. Todo lo que pasa una mujer lo pasó María, y Jesucristo nació. Creció igual como crece. Y luego iba a la sinagoga y estaba sujeto a sus padres, y sus padres, que eran piadosos, le enseñaban las escrituras hebreas, que es el Antiguo Testamento. Entonces Jesús y María se acerca cuando finalmente, ay, míralo aquí, José, mira, está allí en el templo, mira, ay, bendito sea Dios, bendito sea Adonai, que está allí. Ellos salen: muchachos, ¿qué nos ha hecho? ¿Qué? ¿Cuál fue la respuesta de él? ¿No sabéis que los negocios de mi padre me convienen estar? Los negocios de mi padre. No los negocios de José en la carpintería, no, de mi padre. José no es su papá, eso fue padre adoptivo. ¿No saben ustedes que los negocios de mi padre, cuáles son los negocios del padre? Es decir, que a la edad de 12 años, Jesucristo tuvo conciencia ya de que él no era simplemente como los otros hermanos, porque María y José tuvieron hijos. María y José tuvieron hijos, 4, 6, 7, no sabemos. Sabemos, la Biblia lo dice. No eran asunto de que él era igual que los demás. Él tuvo conciencia de su divinidad, de su misión, de su destino. Dice: ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me conviene estar? Entonces, algo interesante es que cuando a la edad de 33 años aproximadamente, él está en la cruz, está a punto de morir, le da las famosas 7 palabras. Nosotros no sabemos eso, pero yo en mi vida pasada yo predicaba las 7 palabras. A mí me invitaban a predicar las 7 palabras, ¿verdad? Las 7 palabras de la cruz. Y una de ellas, ¿verdad?, encomienda al discípulo amado, lo encomienda, el maestro encomienda a Juan a su mamá. Aparentemente José había muerto, especulación, no sabemos.
José no se menciona. Yo quisiera saber, yo he investigado, pero como no he encontrado nada, no sabemos. Cuando no sabemos, no sabemos. No sabemos lo de José. El asunto fue que él encarga a ese corazón lleno de amor al discípulo amado, aquel que se recostaba en el pecho del maestro, y le dice: mujer, he aquí tu hijo, hijo, he aquí tu madre. Y ahí lo conectaron. Y dice, desde ese momento, Juan, el discípulo amado, se adopta, la toma como si fuese su propia mamá. Qué hermoso eso, ¿verdad? La adoptó como su propia mamá. Entonces, por aquí viene el punto. A la edad de 12 años, él dice, no sabéis que en los negocios de mi padre me conviene estar. Y a la edad de 33 años en la cruz, clavado en la cruz, él dice la siguiente palabra: consumado es, terminado está. ¿Qué había sido terminado? Los negocios de su padre. ¿Cuántos entienden eso? ¿Qué había sido terminado? Los negocios de su padre. Entonces, de la edad de 12 años, sume ahí, a la edad de 33, ¿cuántos son? 16 años. Ayúdeme a alguien ahí. Consciente. Entonces, tomó el desarrollo del plan de Dios en la vida de él. Tomó esa etapa. Dice, ahora, terminado está, culminado está. Los negocios de mi padre he concluido. E inclinando su cabeza, entregó el espíritu. Inclinando su cabeza, entregó el espíritu. A la inversa de cómo cuando usted muera. Cuando usted muere, usted va a entregar el espíritu y va a inclinar la cabeza. Pero Cristo fue a la inversa. Entienda, Él estaba dando permiso a la muerte hasta que se apoderase de Él. ¿No está entendiendo? ¿Están entendiendo? Él estaba dando permiso a la muerte. Ahora llega el momento. Entonces, inclina su cabeza y entrega el espíritu. Cosas hermosísimas, profundas y espirituales. Y todo esto con el fin de preparar y tener un cuerpo multimiembro. Entonces, ahora están en el aposento alto. Viene el Espíritu Santo. Se derrama sobre esos 120. Esos 120 salen esparcidos a compartir el Evangelio por todos los lugares, tal como el Señor le había prometido. Pero todos los lugares solamente en Jerusalén. Solamente en Jerusalén. Y Dios le había dicho, me seré testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los últimos confines de la tierra. Ellos se quedan estancados y el Señor envía la persecución por un hombre llamado Saulo de Tarso. Y esa comunidad sale corriendo por su vida, pero dice el capítulo 8, déjame leerlo, el capítulo 8 dice que los que fueron esparcidos, versículo 4, Hechos 8:4, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Anunciando el Evangelio. Y mire dónde comienza. ¿Coincidencia? No. ¿Dónde va? ¿Dónde se va Felipe? A Samaria. ¿Dónde dijo Jesucristo que tenían que ir? A Samaria. ¿Quién era Felipe? Uno de los diáconos de la iglesia de Jerusalén. Llega y comienza a predicar. Esa comunidad predicaba. Nosotros somos llamados como iglesia, como esta comunidad, a predicar el Evangelio por nuestro testimonio personal y por nuestra boca. A predicar el Evangelio. Ahora, llegando a la recta final, aquí, mire esto. La semana pasada yo compartía, ¿verdad?, estas 4 cosas que están, yo decía, los 4 pilares de la vida comunal de toda congregación. Está en Hechos capítulo 2, véalo ahí, Hechos capítulo 2, versículo 41 en adelante. Número 1, dice que ellos, la iglesia, esa comunidad, perseveraban, versículo 42, en la doctrina de los apóstoles. Número 1, primer pilar, la enseñanza.
Lo más importante para una iglesia es la enseñanza. La enseñanza, la palabra que se predique. La enseñanza es lo más importante. La enseñanza es importante. Perseveraban en la doctrina apostólica. Eso es lo primero. Segundo, dice que ellos también perseveraban en la comunión unos con otros. ¿Lo ve? Comunión, unión común, unos con otros. Nosotros como iglesia local tenemos comunión unos con otros. Nosotros sentimos, tenemos algo, tenemos cosas afines y es que somos creyentes. Nosotros no estamos mirando de qué nacionalidad somos, eso es completamente irrelevante, eso no es importante. Estamos mirando nosotros que tenemos algo en común. ¿Qué? ¿Cuál es lo común? Que Cristo es nuestro Salvador, Cristo es nuestro Señor, Cristo es nuestro Redentor, Cristo es nuestra esperanza y que nosotros somos su pueblo. Eso es lo que tenemos en común. Y luego dice también que ellos partían el pan, el partimiento del pan, era lo tercero, partir el pan. Es decir, que ellos se reunían, dice el libro de los Hechos, que ellos se reunían en las casas y en el templo. Ese era el programa. En la casa y en el templo, ellos se reunían en las casas y en el templo. Todas las iglesias del Nuevo Testamento se congregaban primeramente en las casas. En las casas. Esto de templo vino aproximadamente 300 años después. 300 años después. Para que conozca un poco de historia. Yo le dije a un pastor una vez, ¿verdad? El afán de buscar un templo. Yo digo, todavía no tiene gente salva y ya tiene el afán de buscar un edificio. Y yo le dije, hermano, porque nosotros vivimos esa experiencia. Le dije, hermano, el templo no es un edificio con una cruz. El templo son las vidas dentro del edificio. Ese es el templo del Espíritu Santo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces yo sé lo que estaba hablando con él porque nosotros comenzamos una casa. Y yo le contaba al hermano y duramos la iglesia en una ocasión en mi propia casa por 2 años. Un tiempo glorioso. Ahora, no es pecado congregarse en un templo. Líbreme Dios. El asunto es encontrar un lugar donde congregarse. Yo me reuní en un gimnasio por un tiempo. El culto de los miércoles aquí, allá en Cumming, en un gimnasio era el culto. O sea, Dios no está ahí porque era un gimnasio. Claro que sí. O sea, eso son ignorancias. Dios quiere que dejemos de pensar como paganos y pensemos que usemos la cabeza y razonemos las cosas bíblicamente como Dios lo dice. Ahora, ellos se reunían en las casas. Salúdame aquí a Priscila en la iglesia que está en su casa. ¿Lo han leído? Te saludan los hermanos y la iglesia que está en su casa. ¿Lo han leído? Ese estribillo. Yo digo esto, porque a veces hay hermanos que se van para otra parte del mundo y entonces quieren perder el sentido comunal. Y dice, hermano, mire, yo fui a un lugar, pero es que se reúne en una casa y yo estoy buscando una iglesia. Qué ignorancia, ¿eh? O sea, un grupo de hermanos se están reuniendo, están adorando, están leyendo la Biblia, se están amando y ellos consideran que no es una iglesia porque creen que la iglesia es un edificio. ¿Me están entendiendo esto, hermano? Yo te digo esta nota para que comience Dios a darte sabiduría porque tú tienes experiencia que ya nosotros hemos vivido. Ahora, ellos hacían todas estas cosas y lo principal, ¿sabes lo que era? Lo que dice la columna 4 de oración. ¿Lo ve ahí? Que perseveraban en las oraciones, plural. Oraciones. Cuando el creyente no ora, es un creyente debilitado. Cuando el creyente no ora, el mundo se le cae encima, ¿verdad? Es importante, dice Jesucristo, es necesario que oremos en todo tiempo y que no desmayemos. Mire esto, es necesario orar y no desmayar. Conclusión, si yo desmayo es ¿por qué? Ustedes son sabios. Si dice que es necesario orar para no desmayar, si nosotros desmayamos es porque no estamos orando. Ahora quiero ir a esta última parte, que cuál es la base de esa comunión. La base de esa comunión nosotros lo vemos en el Salmo 133. ¿Okay? El Salmo 133. Y dice lo siguiente.
Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar, los hermanos juntos, pero en armonía. Mira esa palabra clave, habitar, juntos, armonía. Y luego dice, ¿a qué se puede comparar la unidad de vivir comunalmente? ¿A qué se puede comparar? Dice, bueno, se asemeja de la siguiente manera. Es como ese aceite, el óleo, que cuando Aarón fue presentado como el primer sumo sacerdote, tomaron una vasija de aceite. Él tenía la mitra, ese sombrero, y tomó Moisés y lo ungió, le derramó ese aceite sobre la cabeza. ¿Y qué hace el aceite? El aceite, como es pesado, va rápidamente y dice y que baja por la barba de Aarón, y va pasando y llega hasta el borde de su vestidura. Okay. Para que usted entienda, ¿verdad? Cristo es el ungido de Jehová, el Mesías. Él es el ungido de Jehová, ungido. Como tenemos a Cristo, Él unge también a su pueblo. La cabeza está ungida, el cuerpo también tiene que estar ungido. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. La figura de la cabeza de Aarón y el borde, y note hasta dónde baja, hasta el borde, donde tenía las campanitas y las granadas, hasta el borde de sus vestiduras. ¿Y qué pasa cuando es así? Allí envía Jehová bendición. Allí envía el Señor bendición. Entonces, tenemos aquí que para vivir comunalmente necesitamos ser enseñados, perseverar en la doctrina, en la enseñanza apostólica. Segundo, la comunión, el uno para con el otro, el partimiento del pan y en las oraciones. Eso es algo que no puede perder de vista. Entonces, la base de todo esto, para llegar a esto último, estamos aquí en Hebreos. Voy a pasar ahora a Hebreos capítulo 2, si me acompañan por favor. Hebreos capítulo 2, la carta a los Hebreos. Yo hablaba con los hermanos anteriormente. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. ¿Ok? Hebreos 2. Versículo 10. Hebreos 2:10. La epístola de contrastes, ¿verdad? Mire esto. Dice el versículo 8 que todo lo sujetaste bajo sus pies. Entonces el Padre somete todo bajo los pies de Jesús. ¿Por qué razón? Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a Él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, ¿no es cierto? Nosotros vemos este mundo y uno dice, pero ¿qué está pasando? Este mundo, mira esto, y esta tragedia, y este avión, y lo que pasó allí, y los terremotos, y lo que está aconteciendo. Bueno, principios de dolor, como dice la Biblia. Usted espera, vamos a orar, mire, una oración que Dios nos va a contestar. Vamos a orar para que ya no haga terremoto. Usted está orando mal. Porque dice la Biblia que habrá terremoto en diferentes lugares. Entonces, Dios le va a hacer caso a usted cuando Él dice que va a haber terremoto en diferentes lugares. Ciertamente, yo no quiero, a uno le duele cuando el huracán David acabó con la República Dominicana años atrás. Y ahora nuestros hermanos y amigos en Puerto Rico, ¿verdad? Pero lo dice la palabra que va a ser así. No lo dice. Entonces, Dios no puede, Dios va a hacer lo que va a hacer porque Él tiene ya, nada a Él le toma por sorpresa. Recuerde que Él es el alfa y el omega. Y algo que me ayuda es esto.
Dios vive los tres tiempos simultáneamente. ¿Recuerda que eso lo he dicho? Dios vive los tres tiempos simultáneamente. Yo puedo ir hacia mi pasado, hacia mi niñez y tengo algunas memorias. De a este momento que estoy viviendo, en este momento, 2 segundos después, yo no conozco lo que va a pasar. Y mucho menos 5 días, 5 años o lo que sea. Pero Dios no. Dios, como es eterno, Él dice algo y Él todo lo ve completo, terminado, consumado es, terminado está. ¿Entienden? Por eso que en el libro de Apocalipsis usted ve todo lo que dije, y todo esto, ¿cómo va? Y usted, yo vi una multitud de toda nación, de toda tribu. Pero esto está tan... ¿Por qué te sorprende si eso está en Génesis 12? Que Dios le dijo a Abraham que será como las estrellas del firmamento. Ahí está la estrella del firmamento en el libro de Apocalipsis. Dios cumple lo que dijo, hermano. Dios no es mentiroso. Dios déjame borrar. Dios no tiene plan B, hermano. Él, lo que Él ha prometido, Él lo cumple. Él cumple lo que ha prometido. Yo estaba leyendo, estoy estudiando todo el Antiguo Testamento. Y ahora estoy por 1 de Samuel. Entonces me impactó el cántico de Ana en el capítulo 2 de Samuel. ¿Se acuerda de Ana, verdad? Ana era estéril, no podía tener hijos. Y ella viene a Silo con Elcana, su marido, y con la familia. Y la otra mujer, Penina, que era mujer de Elcana, se burlaba de ella porque ella tenía hijos y Ana no tenía hijos. Pero era plan de Dios que fuese así. Era propósito de Dios que fuese así. Entonces ella va, está orando, el sacerdote la está mirando. Oye, pero ¿qué está creyendo esta mujer? Mira, esa está borracha, mira. Mira, mujer. Ingiere tu vino, mujer. Ay, mi Señor. Yo soy una mujer con amargura de corazón y comienza de que estoy aquí pidiéndole a Jehová, pidiéndole a Dios que abriese su vientre. Y entonces Elí ora por ella y dice que Dios te conceda la petición de tu corazón. ¿Qué usted cree que acontece? Que Dios le abrió el vientre. Dios le abrió el vientre. Dios, hermano, contesta las peticiones. Qué tranquilo están. Dios contesta las peticiones. Dios contesta las peticiones. Dios contesta las peticiones. Dios contesta las peticiones. Orar por mi mamá por 16 años y creer que se va a morir sin Cristo. Y Dios la salva. Y luego no se hace miembro de la iglesia de nosotros, de su hijo. Dice, no, que ustedes nada más tienen 2 cultos a la semana. Ella quiere que la iglesia... La semana tiene 7 días, ella quería que la iglesia estuviese abierta 8 días a la semana. De una persona que blasfemaba a Dios, católica hasta las médulas. Y ahora Dios contesta las peticiones. Vivir comunalmente. Así que ora. Y después que ore, ora más. Y después que ora más todavía. Orar sin cesar. Entonces, esto último, dice aquí, en 1 Corintios capítulo 6, entonces aquí tenemos la base de esa comunidad, es ser, la redención de Cristo es el hilo que ata absolutamente todo. Okay, voy a leer esto último para concluir. Mire esto. Y ahora voy aquí a 1 Corintios capítulo 6. Mire esto, hermano. 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6. Mire esto acá. Entonces, ¿cómo ser parte de esa comunidad? Bueno, por el nuevo nacimiento. Por el nuevo nacimiento. Aquí en 1 Corintios capítulo 6 dice lo siguiente, versículo 14, para ir al grano. Dice lo siguiente, carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Dice, y Dios, mire esto, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Y mamá resucitará de los muertos. María Suárez resucitará de los muertos.
Su familia que ha muerto, creyente, resucitará de los muertos. Eso es lo que dice. O sea, nosotros, ¿usted sabe por qué usted se cuida tanto? No lo sabe, déjeme decirlo, porque usted no se quiere morir. Postergamos la muerte comiendo. Postergamos la muerte comiendo. Comemos para no morir. Pero la muerte viene. La muerte viene. Ahora, ¿usted cree que Dios va a crear un universo tan extraordinario, tan hermoso, lleno de misterios que todavía los científicos no logran entender? Yo leía ayer a un estudiante que no recuerdo el país y decía, dice, en su primer trimestre, esto es noticia de primera hora, descubrió otro planeta. Y yo decía, ese planeta siempre estaba ahí. Esa fue mi respuesta. O sea, él descubrió, dice, bueno, inventaste la goma, ¿verdad? ¿Entiendes? Inventaste la goma ya está inventada. O sea, no, estaba ahí ya. Y todos los demás que están ahí. Dios en su misericordia le va mostrando. Entonces, dice aquí que Dios va a resucitar de entre los muertos. Ese cuerpo, de la misma manera, cuando Cristo fue sepultado, ese cuerpo fue sepultado. Ahora lo pusieron en la tumba de José de Arimatea, ¿verdad? José de Arimatea. Y cuando él muere y es sepultado, ahí en esa muerte, nosotros también, dice Pablo, hemos sido sepultados con él. ¿Usted sabe eso? Todo creyente que muere y como él fue resucitado, nosotros también seremos resucitados. Dice Pablo en Corintios, se siembra un cuerpo animal, ¿lo ha leído? Se siembra un cuerpo animal adámico, corrupto, y se cosecha un cuerpo espiritual. Ese cuerpo espiritual, ese cuerpo comunal, eso va a repercutir en la eternidad. Usted nota que cuando Dios presenta a su pueblo en la visión de Apocalipsis, lo presenta a todos juntos, la vida comunal. Y vi alrededor del trono a una multitud, ¿no? Como dice, de toda nación, tribu y lengua. Note usted que no dice, que esta nación estaba acá, que los creyentes de los Estados Unidos estaban acá, los judíos estaban acá, no. Dice ahí que los vio todos. Salmo 173. La unidad, todo. El Señor, ¿no es eso maravilloso, hermano? O sea, me temo que algunos creyentes van a encontrar un poco raro porque ellos quieren vivir una vida ermitaña, ¿verdad? Usted sabe, a mí me gusta la tranquilidad. No, pero tú eres llamado a un cuerpo comunal, tú eres llamado a ser parte de la iglesia, tú no puedes ser un llanero solitario. ¿Se acuerdan del llanero solitario? Mi programa favorito cuando era niño en Santo Domingo, yo corría cuando lo oía, el llanero solitario, y aparecía con el indio, y salían de la cueva, vivía solo, ermitaño. No, Dios no quiere llanero solitario. Dios no quiere llanero solitario, hermano. Da ganas de reírse, sí. Ríase, eso no es nada. Entonces, Dios quiere un cuerpo comunal, nosotros todos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces dice aquí, dice entonces el versículo 17 que estamos unidos al Señor. Mira lo que dice. El que se une al Señor, ¿lo ve ahí? ¿Qué son? Un espíritu es con él. Entonces, la unión nuestra, mire esto, hermano. La unión nuestra, nosotros podemos estar físicamente unidos y no estar unidos en el espíritu. ¿Estamos claros? Puede haber una gran multitud de personas y no estar unidos en el mismo sentir. Pero cuando leemos en el Salmo 133, que eso me impactó y lo he leído tantas veces, que lo que hace que eso no es que la unción de la cabeza es lo que nos entrelaza, el Espíritu de Dios. Por eso dice, mirad, es con signo de interrogación. ¿Tú lo ves en la Biblia? Mirad, tiene signo de interrogación. Mirad
Fíjate, mirad cuán bueno y cuán delicioso. Habitar los hermanos juntos en armonía. Que Dios sea glorificado. Continuaremos la próxima semana. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Te adoramos, magnificamos tu glorioso nombre. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo. Gracias por la obra gloriosa que tú estás haciendo en cada uno de nosotros. A ti sea la gloria en la iglesia, en el nombre de Jesús. Amén.